No estaba preparado para esa ocasión. Lo único que deseaba era recibir un masaje sencillo para poder descansar. Solo eso. Sin embargo, lo ocurrido en esa sala superó todas mis expectativas. Mi sobrino hizo algo inimaginable. Jamás imaginé que llegaría tan lejos. A pesar de ello, me llevó a niveles inalcanzados por los demás. Prepárate para escuchar esta historia si te sientes preparado. Una vez que te sumerges en esa situación, ya no hay forma de retroceder. Inhala profundamente. Adelante. Regresaba a casa después de una jornada extenuante, sintiendo mi cuerpo destrozado. Tenía los hombros tan rígidos como una roca. Cada vez que me movía, mi espalda temblaba. Tenía el deseo de recostarme, dejar de ver y descansar mi mente. Solo eso. En ese momento se presentó mi sobrino. Un chico de 22 años, esbelto y con confianza en sí mismo. Al observarme, esbozó una sonrisa al notar mi condición. ¿Te apetece que te dé un masajito, tía? Tengo bastante habilidad en eso. Por un instante, tuve mis reservas. Después de todo, él era de mi propia familia. Eso no te parece algo fuera de lo común, ¿verdad? Por lo tanto, accedí sin imaginar en absoluto lo que estaba por suceder. Tomé asiento en la sala de estar, recostado en el sofá, con él acomodándose detrás de mí. Comenzó de forma pausada, colocando sus manos sobre mis hombros. Las manos irradiaban calor y su contacto era seguro y suave al mismo tiempo. Necesito saber si te estoy causando algún tipo de perjuicio. Está bien tal como está. Me sumergí en el placer con los ojos bien cerrados. Con precisión, su dedo pulgar alivió la tensión en mis puntos de presión, desenlazando cada lazo con una asombrosa sencillez. Resultó ser una experiencia agradable. Tan agradable que roza la perfección. Con el transcurrir de los minutos, la intensidad de su masaje aumentó. Sus manos se movieron con calma, explorando cada parte detenidamente y centrándose en ciertas zonas. Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral. Al abrir los ojos, una breve sensación de inquietud me invadió. ¿Deseas que detenga el vehículo, abuelo? ¿Deseas que prosiga? Había experimentado un cambio en su tono de voz. De mayor gravedad. ¿Podrías ir un poco más lento, por favor? Experimenté una sensación de inestabilidad en mi cuerpo. Había una parte de mí que deseaba negarse. Interrumpe lo que estaba ocurriendo antes de que se convirtiera en una situación irreversible. Sin embargo, la otra mitad, la contraparte, estaba impaciente por observar. ¿Cuál sería su límite de alcance? El ambiente se tornó denso, casi insoportable para respirar. Mi corazón palpitaba desbocado, como si mi organismo tuviera conocimiento previo de lo que ocurría antes que yo. Sus manos siguieron bajando lentamente, acariciando la parte superior de mi espalda. A través de la fina tela de mi blusa, percibía el calor de su piel. Cada golpe era más pausado, más enfático, más cercano. ¿Deseas que detenga la acción? Esta oración ya fue mencionada anteriormente. Sin embargo, en esta ocasión, su voz carecía de inocencia. Experimenté una vibración que se transmitía hacia mí, llegando a resonar en lo más profundo de mi ser. Intenté expresarme, quise comunicar algo, mas mis labios se mantuvieron sellados. ¿Con qué propósito? Un suspiro apenas escapó de mis labios, un suspiro que quizás revelaba mucho. Y él captó la idea. Sus dedos acariciaron mi columna vertebral, descendiendo lentamente con precisión medida. Noté cómo su respiración se aproximaba. Muy cerca. Muy próximo. Experimenté rigidez en mi cuerpo. Está bien. Con voz llena de temblores, acababa de murmurar esas palabras. ¿Se trató de una negativa? ¿Tal vez un ofrecimiento? ¿Disfraz? No tuve la oportunidad de considerarlo. Bajó la mano ligeramente, acariciando mi espalda con una delicadeza sorprendente. Un escalofrío violento surcó mi cuerpo. Sentí como si una descarga eléctrica recién hubiera tomado control de todo mi ser. Y lo había percibido. Hizo una pausa breve, como si quisiera disfrutar de mi respuesta. Después, con delicadeza, se aproximó a mi oreja. Creo que eres del agrado de Tata. La frase estalló en mi cabeza como un explosivo, una combinación de restricción, atracción y desconcierto. ¿Es verdad eso? Perdí la respiración.
Había perdido el dominio de la situación. En ese instante exacto, me di cuenta de que todo cambiaría para siempre. La densidad del aire permanecía inalterable, como de costumbre. Lleno de una tensión casi inaguantable, sentía los latidos de mi corazón en el pecho. El susurro de un anhelo indescriptible. Entre la lucha interna que experimentaba entre la lógica y el deseo, surgía una indecisión que me atormentaba. Aún tenía presente lo que me había dicho. Creo que le agradas, abuelita. Un estremecimiento imposible de dominar recorrió mi espalda, activando todos los nervios de mi ser. Deseaba expresar mi desacuerdo, señalar que estaba en un error, que se trataba simplemente de una confusión. Sin embargo, tenía la garganta reseca y mi mente estaba confusa. Permaneció inmóvil por un momento, lo que me dejó en una situación de extrema vulnerabilidad. Experimentaba la sensación de su respiración rozando suavemente mi piel, de forma pausada y casi fascinante. Después, como si quisiera poner a prueba mis límites, sus dedos ascendieron suavemente acariciando una vez más la curvatura de mi espalda. ¿Prefieres que pare? Una vez más con esa interrogante. En esta ocasión, su tono se volvió más profundo y acogedor, impregnado de una confianza inquietante. Al abrir la boca, no se emitió ningún ruido. Mi respiración se volvía irregular, imposible de dominar. Entre nosotros se creó un profundo silencio, en el que solo podían percibirse nuestros suspiros. Se unió sutilmente, como aguardando una respuesta de mi parte. Mis dedos se agarraron con fuerza a la tela de mi vestimenta, tratando de encontrar un punto de apoyo, una manera de recuperar el dominio de la situación. ¿Ya lo había extraviado, acaso? Cuéntame. Emitía un susurro, un dulce veneno que se colaba en mis pensamientos. Me gustaría obtener una respuesta, deseaba que tomara una elección. Así que, en un tono apenas perceptible, murmuré. No tengo idea, así era la realidad. Una admisión de vulnerabilidad, de desorientación. En ese instante, me encontraba desorientado, sin poder diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, entre la atracción y la amenaza. Se inclinó un poco más, acercándose tanto que solo un suspiro nos separaba. Así que permíteme ayudarte a relajarte más. Con movimientos profesionales, continuó el masaje en mis hombros. Un intenso calor me invadió, derrumbando las últimas defensas que había tratado de sostener. En ese momento, ya no se podía retroceder. El ambiente se tornó opresivo. Cada pulsación de mi corazón retumbaba en mis sienes. Continuaba experimentando la misma cercanía. La suave respiración que se funde con mi piel, su figura rozando la mía en un delicado equilibrio entre control y rendición. Con firmeza y delicadeza, sus manos volvieron a investigar. En esta ocasión, no existían incertidumbres ni vacilaciones. Recorrían mi espalda con suaves y persistentes presiones, provocando un estremecimiento en mí. Un estremecimiento de fuego recorrió mi ser sin que pudiera contenerlo. Pareces estar liberando la tensión. Su tono era profesional mientras continuaba con el masaje. Mordí mi labio, sin poder articular palabra. Era consciente de lo que experimentaba, de las emociones que surgían en mí con ese roce. Y lo gozaba al máximo. La boca se aproximó más a la mía, acariciando la línea de mi cuello mientras liberaba un aliento tibio. Un escalofrío recorrió todo mi ser, con mayor fuerza y profundidad. Decidí cerrar mis ojos para tratar de dominar mis sentimientos. Sin embargo, resultó ser en vano, él lo percibió. Mientras sus dedos acariciaban suavemente mis caderas, su sonrisa acariciaba mi piel. Cada movimiento estaba meticulosamente planeado, exacto, con el propósito de llevarme a rendirme un poco más a esa sensación de completa entrega. ¿Puedo seguir adelante? Me susurró al oído. El susurro de su voz es como una suave caricia. Un profundo silencio se apoderó del lugar. Mi cuerpo entero ansiaba por más, aunque una pequeña parte de mí seguía resistiéndose. Él lo notaba con paciencia, aguardando mi aprobación, mi entrega. Así que, al final, en un murmullo apenas perceptible, solté esas palabras. Al pronunciar la palabra, un estremecimiento de emoción recorrió su ser. La velocidad de su respiración aumentó un poco, revelando la repercusión de lo que le confesé. Decidió no aguardar más. Bajaron con firmeza hasta mis caderas, ejerciendo una presión suave sobre mi piel a través de la tela, transmitiendo una sensación de seguridad perturbadora. Conocía a la perfección el lugar preciso y la manera de acariciarme,
manipulando con destreza mis respuestas. ¿Tienes tanta disposición para escuchar? La voz que tenía era como un susurro que hipnotizaba, como si disfrutara cada instante de mi confusión. Permitió que sus labios acariciaran suavemente mi clavícula, dejando un beso tan delicado como las alas de una mariposa. De manera incontrolable, un suspiro se liberó de mis labios. Decidí cerrar mis ojos y me dejé llevar por las emociones que me embargaban. Se aproximó más a mí, su pecho rozando mi espalda. La calidez de su piel chocaba con la frescura del ambiente, generando una mezcla emocionante. Mientras me acariciaba, sus manos recorrían mi cuerpo trazando suaves círculos en mi cintura y ascendiendo lentamente por mis brazos. Cada vez que nos comunicábamos, esa excitante tensión que existía entre nosotros se hacía más fuerte. Su aliento llegó hasta mi oído y escuché su voz, susurrando en tono más bajo de lo habitual, como si fuera un secreto compartido. Estás causándome una gran confusión. Un intenso calor me rodeó por entero. Tenía dificultades para respirar, mi aliento era inestable. Cada rincón de mi piel cobraba vida al contacto de sus manos, que seguían explorando, acariciando suavemente mis hombros y luego descendiendo de nuevo, como una promesa en suspenso. Una vez más, me estremecí sin poder controlar mi reacción, la cual provocó una leve sonrisa en él. Gozaba con mi inquietud, se nutría de ella, siempre desafiando un poco más los límites de lo que se puede aguantar. Hazme saber cuáles son tus deseos. Era tan solo un murmullo suave, un temblor convertido en sonido. El aliento rozaba mi piel, avivando la llama que podía arrasar con mi cordura. Había perdido el dominio de la situación, lamentaba la situación. La línea que separa la resistencia de la rendición absoluta se difuminaba, a punto de desaparecer ante la fuerza de esta misteriosa transformación. Dirigí mi mirada hacia él, fijando mis ojos en los suyos, y en un susurro apenas perceptible disipé las últimas incertidumbres. Estoy interesado en adquirirlo. El calor de sus besos acarició mi piel, provocando una avalancha de escalofríos imparables. Cada roce se volvía más atrevido, más decidido. En medio de la intensidad del instante, mi aliento se detuvo, aprisionado por la embriaguez del momento y un temor silencioso que me consumía internamente. Susurró en mi oído con voz profunda y llena de pasión: sé que estás ansioso por esto. Por un instante, decidí cerrar mis ojos. Es un lapso prolongado. Exactamente lo necesario para perder el dominio. Lo necesario para dejar atrás, aunque sea por un momento, el entorno que nos rodeaba. Recorrió mi cintura con su mano, trazando un sendero imaginario en mi piel. Mi cuerpo reaccionaba ante cada movimiento suyo, a pesar de la tormenta que se desataba en mi cabeza. Sin embargo, en el momento en que me relajaba, una sensación gélida se introdujo en mi interior. Algo andaba mal. Se escuchó un sonido. De poco peso, distante. Prácticamente invisible. Permanecí sin moverme. Pregunté en voz baja si habías escuchado. Se enderezó un poco, mostrando un gesto de preocupación en su rostro. ¿Qué es eso? Un escalofrío recorrió la parte posterior de mi cuerpo. No se trataba de un mero ruido. Se trataba de un teléfono que vibraba, persistente en su actitud. Causa mucha opresión. De repente, me alejé rápidamente de su lado y corrí hacia mi bolso. Cuando la pantalla se iluminó, mi corazón latía con fuerza. Números sin identificar. Un presentimiento desagradable apretó mi estómago. Volteé mi mirada hacia él. Con la preocupación reflejada en mis ojos, se aproximó y colocó su mano en mi brazo para calmarme. ¿Deberías responder? Experimenté dificultad para respirar. Antes de deslizar mi dedo por la pantalla, tomé una profunda bocanada de aire. Saludos, ¿hay alguien ahí? Un profundo silencio se cernía en el ambiente. Después, una voz gélida, cortante como un cuchillo. ¿Piensas que puedes jugar sin consecuencias, Carlita? Con la respiración agitada y la mano temblorosa sosteniendo el teléfono, me resultaba difícil expresar una contestación. ¡Qué voz tan increíble! El frío tono, lleno de críticas y advertencias. ¿Podrías decirme quién era esa persona? ¿De qué manera podría haberlo averiguado? Saludos, ¿hay alguien ahí? Repetí con la garganta apretada por la ansiedad. Después de un extenso momento de silencio, se escuchó una respiración profunda al otro lado de la llamada. Después, finalmente, una oración que me dejó sin palabras.
¿Piensas que puedes jugar sin consecuencias, Carlita? Sentí como mi sangre se enfriaba repentinamente. El hombre no era mi esposo. Sin embargo, poseía un gran conocimiento. Había una persona que nos miraba. Una mano tibia se posó en mi brazo. Frente a mí se encontraba de pie, con la mirada entrecerrada por la inquietud. Inquirió en un susurro sobre la identidad de la persona. Me costó tragar saliva, sin poder articular palabra. Un estremecimiento recorrió mi ser. A pesar de sentir la urgencia de finalizar la llamada, mis manos se negaban a moverse. ¿Me puedes decir si al menos es de calidad?, preguntó la voz entre risas irónicas. Disfrutas manipulando el fuego, pero debes tener precaución. Finalmente, todo termina en llamas. La comunicación se interrumpió de repente. Tras el estornudo, un profundo silencio invadió el ambiente. Mi corazón palpitaba a un ritmo aterrador. Dentro de mí, se entrelazaban el temor y la emoción intensa. Él seguía preguntando, ¿qué sucede?, con sus ojos fijos en los míos, mostrando una seriedad inusual. Miré hacia arriba, indecisa entre la atracción de buscar protección en su abrazo y el miedo que me dominaba. Había alguien que tenía conocimiento. Había alguien observándonos. Al instante, mi sangre se enfrió al escuchar esa pregunta. ¿Pero quién era?, pregunté en voz baja quién era la persona que llamaba. En el auricular se escuchó una risa gélida. Estás poniéndote en una situación peligrosa, Carlita. Siempre has tenido ese conocimiento, ¿no es así? Busqué ansiosamente su mirada. Con gesto adusto, intentaba comprender la situación. Sentía como mi corazón latía con intensidad. No fue fruto del azar. Alguien tenía conocimiento. Había alguien observando. Expresé con fingida confianza que no entendía de qué se trataba. No te diviertas a mi costa. No desearás que tu esposo se entere de todo esto, ¿verdad? En ese momento, mis piernas temblaron. La situación ya no se trataba de un juego. Constituía un peligro concreto. Dejé caer el teléfono con las manos temblorosas. Él preguntó a Carlita qué sucedía, mostrando preocupación en su voz. Miré hacia arriba, sin poder decir nada. Se aproximó hacia mí y tocó suavemente mi brazo en un intento de transmitir calma. Háblame sobre aquello que te genera miedo. Decidí cerrar los ojos por un instante, tratando de recuperar el dominio de la situación. Sin embargo, en mi mente solo se presentó una certeza. Estábamos siendo vigilados. La ausencia de palabras entre nosotros pesaba, casi resultaba agobiante. Mientras su mirada se posaba sobre mí, mi atención estaba en otro lugar. Esa comunicación. ¿Qué amenaza tan seria? ¿Quién fue el responsable de todo esto? Así que, una idea repentina. Si no era la primera ocasión en la que me observaban. Un escalofrío recorrió la parte posterior de mi cuerpo. Era necesario que tomara medidas. ¿De qué manera es posible? Carlita, ¿estás a mi lado o no? Aunque su tono era tranquilo, se podía percibir un toque de inquietud en su expresión. Si deseas que detengamos todo, el momento es este. Tenía la expectativa de recibir una contestación. Y en ese momento, yo no tenía ni idea de qué responder. ¿Escapar? ¿Actuar como si los eventos anteriores no tuvieran importancia? ¿Continuar, a pesar del riesgo, enfrentando un dilema sin solución? Tomar esa decisión no era algo que estuviera preparado para hacer. De pronto, una nueva onda sonora interrumpió la quietud. Un comunicado. No creas que esto ha finalizado, cometes un error al pensar así. En esta ocasión, no había lugar para la incertidumbre. Estábamos siendo acechados por alguien. Alcé la mirada hacia él y por vez inicial desde el comienzo de este relato percibí un brillo de preocupación en su mirada. Susurré, estamos en problemas. Sin embargo, en el fondo, tenía claro que esto era simplemente el inicio. Si te ha enganchado este relato, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte para disfrutar de más historias emocionantes y llenas de intensidad. ¿Podrías compartir tu opinión en los comentarios sobre qué elección habrías tomado si estuvieras en la situación de Carlita?